Sean todos bienvenidos en el Día del Señor, a otro servicio más que levantamos y elevamos en este momento para nuestro Señor y Dios. Dios les bendiga a todos y que disponga nuestro corazón para que podamos congregarnos allí desde cada uno de nuestros hogares, pero unidos en el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo y de su gracia, todos para celebrar al Señor en este momento. Quiero invitarlos a que vayan al Salmo 98 y allí vamos a tener la lectura para dar inicio a nuestro servicio de adoración y alabanza a nuestro Señor y estudio de su palabra. Salmo 98, dice así la palabra del Señor: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hemos leído la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque en este momento tu iglesia se reúne para alabar y exaltar tu nombre. Y aquí, tomando la invitación de este salmo, Señor, permítenos poder cantarte y al cantar reconocer, como dice tu palabra, porque has hecho maravillas. Gracias, Señor, porque tu salvación la podemos notar en cada una de nuestras vidas, que crece espiritualmente. Gracias por la fe que has depositado en cada uno de nosotros para que podamos creer en ti cada día. Gracias porque un día nos llamaste a salvación y nos diste el don de la vida eterna. Señor, permítenos cantar con alegría, levantar nuestra voz delante de ti, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar hasta este día bajo el cuidado tuyo, Señor. Gracias por guardar a tu iglesia, Señor. Pero también quiero pedir en este momento por aquellos hermanos que están físicamente afectados, para que tú seas, Señor, su ayuda, su paz y su consuelo. Te pedimos, Señor, para que levantes el corazón de aquellos que han estado en angustia, Señor, para que este culto pueda traer a sus corazones también paz a ellos. Aparta toda distracción de nosotros en este momento, Señor, y permítenos poder ofrecernos a ti en este servicio que dedicamos a ti, Señor, como una ofrenda viva para ti, que tú te puedas agradar, Señor. Ahora, Padre, prepara nuestros corazones para alabar y exaltar tu nombre en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Iglesia, quiero invitarlos a que busquen en sus signarios el himno número 73. Te loamos, oh Dios. Y este es un himno que encierra toda una alabanza a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cantemos con alegría como nos invita el Salmo 98. Oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu
cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, quien nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Que haya sido esto una verdad en nuestro corazón, poder alabar al Dios Padre, al Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los invito a que ahora busquen el himno número 59, Grande es tu fidelidad, y exaltemos la fidelidad de Dios cantando este himno. Y dale gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en esta semana, en tu vida, porque es la muestra de su fidelidad para ti. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento
grande, Señor, es tu fidelidad. No dudes esto. Dios ha sido fiel con nosotros hasta este momento. Y lo será. Son las promesas que encontramos en su palabra. Vamos a buscar el himno número 524 en sus himnarios. Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Señor, gracias porque una vez nuestras vidas fueron lavadas en ese manantial precioso que significó tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por medio de tu sangre nuestro ser fue purificado, nuestros corazones fueron limpiados. Gracias, Señor, porque un día en tu amor infinito tú derramaste tu gracia sobre nosotros y nos diste tu bendición, Señor, a cada uno de nosotros con el don de la vida eterna. Y por eso estamos aquí, Señor, recordando ese acto de gracia tuyo allí en la cruz del Calvario. Y nuestro corazón, Señor, te alaba,
y engrandece tu nombre, Señor, porque el problema más grande que teníamos ya lo solucionaste, Señor. Y realmente las cosas que puedan sucedernos ahora son insignificantes, o por lo menos podemos verlo desde la óptica de que tu poder nos salvó y tu poder y tu grandeza siguen operando en nuestra vida para bendecirnos con esos dones de gracia que día a día, Señor, tú das sobre nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu regalo maravilloso de la salvación en Cristo Jesús. Y ahora también, Señor, te damos gracias por las ofrendas que envías a tu iglesia. Señor, gracias por el sustento económico para cada familia que representa esta iglesia, Señor. Sé tú, Señor, fiel, bendiciendo sus finanzas, Señor. Y que cada uno pueda, Señor, dar con gozo como tú lo mandas en tu palabra. Y como un acto de fe también, Señor, sabiendo que es por medio de tus ofrendas que tu iglesia se sostiene y que el reino de los cielos es enseñado aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos. Multiplica, Señor, y que cumpla su propósito las ofrendas que envías a la iglesia. Y ahora, Padre, Señor, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que nuestros ojos de fe puedan mirar, Señor, la poderosa enseñanza de tu palabra, y que tu palabra traiga a nuestro corazón mayor convicción de fe en ti, Señor. Que traiga gozo si nuestro corazón está en aflicción. Que traiga salvación a aquellos que escuchen tu palabra, Señor, y que ella con poder pueda, Señor, transformar las vidas de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al estudio de la palabra de Dios en este día, y quiero invitarlos a que me acompañen a el Evangelio de Mateo, y vamos al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 20 al 24. Pero antes de la lectura quiero que ubiquen en sus Biblias, la mayoría de Biblias en la parte de atrás trae unos mapas, y ubiquen el lago de Galilea. Así aparece en muchas Biblias. Los conocedores de estas tierras, de estos lugares, y lo que he leído en la geografía bíblica que nos da un detalle de este sitio, dice que en la margen noroeste del lago de Galilea se encuentra una hermosa planicie que en los tiempos del Señor Jesús era llamada la tierra de Genezaret. Este lugar tiene la forma de una media luna y una extensión más o menos de 6 kilómetros, y en su parte más amplia, que tiene unos 3 kilómetros de ancho, es una zona muy, pero muy fértil. Y hace cientos de años allí se encontraban 3 ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum. Ahora sí, miremos el texto que vamos a estudiar en este día. Mateo 11, del 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué pecado tan grave hicieron estas ciudades para ser sentenciadas con tanta severidad? Pero antes de responder la pregunta, tenemos que conocer un poco la relación que Jesús tuvo con estas 3 ciudades durante su ministerio en la tierra. Miremos un poco sobre Capernaum, que es mencionada allí en el versículo 23. Fue allí donde el Señor Jesús vivió la mayoría de su tiempo. Él, después de salir de Nazaret, se fue a vivir a Capernaum. El Evangelio de Mateo llama a Capernaum la ciudad del Señor,
podemos decir que era algo así como su cuartel general. Fue en Capernaum, en este lugar donde se hicieron estos milagros de sanidad. Fue allí donde la suegra de Pedro fue sanada. Ahí en Mateo capítulo 8, del 14 al 15 podemos leer esto. Fue allí donde el paralítico que bajaron por el techo también fue sanado por el Señor Jesús. El hijo del centurión vivía en Capernaum y también recibió una sanidad por parte del Señor Jesús. Era en Capernaum donde Jairo y su hija vivían, y fue allí donde el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo. Fue allí en Capernaum donde esta mujer que tenía el flujo de sangre y llevaba muchos años luchando con esta terrible situación física, también recibió la sanidad por parte de Jesús. Lo podemos leer en Mateo 9, del 20 al 22. Marcos dice en el capítulo 1, versículo 21 al 22, que Jesús enseñó las Escrituras en la sinagoga de Capernaum. Fue también allí en esas sinagogas donde Él enseñó sobre que Él era el pan de vida. Encontramos esta enseñanza allí en Juan capítulo 6, versículo 22 en adelante. Fue en Capernaum donde Él enseñó las parábolas del reino, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la perla del gran precio, que nos cuenta Mateo en el capítulo 13. Esta ciudad recibió el beneficio de las más grandes y maravillosas enseñanzas de Jesús como ninguna otra, y por la cercanía de las ciudades de Betsaida y de Corazín, estos dos lugares también recibieron esos beneficios de las enseñanzas de Jesús. Pero nos dice aquí el versículo 20 de Mateo que ellos no se arrepintieron. Y cuando dice que ellos no se arrepintieron, no quiere decir que ninguno se arrepintió, ya que Mateo era de Capernaum, Pedro, Andrés y Felipe eran de Betsaida. Pero en un sentido general, las personas que habitaban esta región trataron al Señor Jesús con una gran indiferencia. Ellos tuvieron en poco las manifestaciones de amor y misericordia de Jesús al darles estas enseñanzas y hacer estas señales milagrosas que allí hicieron. Ellos oyeron lo que oyeron, vieron lo que vieron y ni siquiera se molestaron para nada. Nos cuenta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, del versículo 1 al 30, de que el Señor Jesús en Nazaret, cuando predicó en las sinagogas y tomó las Escrituras en Isaías y leyó y dijo que Él era el cumplimiento de esas promesas mesiánicas, ellos quisieron matarlo. Quisieron arrojarlo por un peñasco porque se enfurecieron cuando escucharon sus prédicas. Pero acá, en este lugar, en Capernaum, en Corazín, en Betsaida, simplemente actuaron con la más grande indiferencia. Pero Cristo Jesús no fue indiferente a la indiferencia de ellos. Porque de lo contrario no hubiese lanzado esta sentencia de juicio. Cuando les dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y luego compara, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y esta exhortación o esta reprimenda que el Señor Jesús les quiere dar es como una última oportunidad para que ellos vengan al arrepentimiento. Aquí se menciona en comparación a estas ciudades que recibieron la enseñanza de Jesús, a Tiro y a Sidón. Tiro quedaba al norte de la llanura de Genesaret y Sidón quedaba un poco más arriba. Y ambas ciudades quedaban
cerca de Corazín, Betsaida y Capernaum. Y estas dos ciudades, Tiro y Sidón, eran reconocidas por su gran inmoralidad y por su gran idolatría. Ellos aún adoraban a Baal. Pero el Señor está diciendo aquí que el castigo de ellos por su idolatría y por su inmoralidad será más tolerable que el de Corazín, que el de Betsaida. La maldad de ellos, la de Tiro y de Sidón, es comparativamente menor que el de estas dos ciudades, Corazín y Betsaida, porque fueron indiferentes a las múltiples manifestaciones del poder mesiánico de nuestro Señor Jesús. El versículo 23 ahora nos menciona a Capernaum y la compara con Sodoma y con Gomorra. Y ya sabemos la perversión sexual que había en Sodoma y Gomorra, la homosexualidad a gran escala que allí se dio. Vemos en Génesis capítulo 18, del versículo 20 en adelante, que cuando el Señor Jesús le dice a Abraham que va a destruir, allí en esa visita que él hace con los ángeles, Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham interviene, pidiéndole al Señor que no la destruya si encuentra allí 50 justos. Y de 50 justos termina bajando a 10. Pero no había ni un justo allí. Y Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y aún así Jesús dice que el castigo en el infierno de Sodoma y Gomorra será más tolerable que el de Capernaum. Porque dice, pero si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que ustedes han visto, ellos se hubiesen arrepentido. Pero estos israelitas de Capernaum, que seguro ellos no tendrían problema con la homosexualidad, que tenían vidas decentes y moralmente buenas, Jesús dice que serán castigados con mayor severidad que los que no tuvieron el privilegio de oír sus enseñanzas. En Capernaum, sus habitantes vieron a Cristo hacer milagros. Lo oyeron hablar como ningún hombre ha hablado ni hablará jamás sobre la tierra. Sin embargo, simplemente ellos fueron indiferentes. Ellos menospreciaron estos privilegios que tuvieron al tener la presencia del mismo Señor Jesús allí enseñándoles. Y por eso dice el Señor Jesús que su castigo será mayor. Y me pregunto, ¿qué podemos aprender nosotros entonces de estos textos de Mateo 11, del 20 al 24? Bueno, hay aquí 3 enseñanzas que quiero que miremos en forma rápida. La primera enseñanza que vemos en estos textos es que hay un día donde se hará un juicio, donde todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Este tema se repite varias veces en la Biblia. Jesús da por sentado que la historia humana terminará en un juicio. Y por esa misma razón, la vida en este mundo, de este lado de la eternidad, encierra una gran responsabilidad. La historia del hombre tiene un comienzo y con certeza va a tener un fin, en el que todos daremos cuenta por nuestra vida al Dios de los cielos, al Dios creador. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso que tú hiciste en secreto, Dios lo vio y será juzgado en público un día. Pero hoy día nadie piensa así. Hoy día nadie vive su vida pensando que un día tendrá que dar cuenta a Dios. Los hombres viven con una actitud despreocupada, queriendo tener la felicidad a cualquier precio. Y hacen lo que sea para obtenerla.
Viven incrementando sus placeres como si nunca fuesen a dar cuenta por su vida. Como si nunca hubiese un juicio al final de sus vidas. Y realmente si nuestra vida no fuese a recibir una sentencia al final de nuestro existir, esto no tendría importancia. Si nuestra vida se limitara solamente a este tiempo presente y solamente tuviésemos esta vida y ya todo terminaría, si no hubiese un Dios personal al cual rendirle cuenta de lo que hicimos, nuestro estilo de vida no tendría ninguna relevancia más allá de este tiempo presente. Pablo, teniendo en mente este concepto, les enseña a los de Corintios allí en el capítulo 15, en el versículo 32, cuando dice: si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, total, mañana moriremos y ahí terminará todo. Pero cuando vemos nuestras vidas a la luz de esta verdad de las Escrituras, de que un día seremos juzgados, de que sí va a haber un juicio después de pasar a la eternidad, entonces comprenderemos que el hecho de estar vivos es una gran responsabilidad. Y al fin de cuentas, esto es lo único que importa. En el capítulo 12, versículo 13 y 14 de Eclesiastés, allí al final, el sabio Salomón concluye diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces vemos que nuestras acciones a través del tiempo sí afectarán de manera directa nuestra existencia en la eternidad. Mateo en el capítulo 25, versículo 46, Jesús dijo que ese día del juicio, allí solo se escucharán dos veredictos, dos sentencias: vida eterna o condenación eterna. Iglesia, no existe el limbo, no hay un purgatorio. Después que mueras ya no hay oportunidad, sino una sentencia que vas a escuchar, de acuerdo a la forma como viviste de este lado de la eternidad. Tú puedes vivir como quieras, puedes vivir sin creer en esto que dice las Escrituras, pero eso no impedirá que suceda lo que la Biblia dice que va a suceder. La Biblia nos enseña que Dios es el juez del universo y Él al final va a poner todas las cosas en el orden correcto. En el Antiguo Testamento, Amós en el capítulo 4, versículo 12 dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. La segunda enseñanza que vemos en estos textos dice que el día del juicio para Corazín será mayor. Ellos serán castigados más duramente. Corazín, Betsaida, Capernaum. Ellos escucharon el Evangelio. Ellos vieron las obras y señales del Señor Jesús. Ellos tuvieron este privilegio y despreciaron este privilegio. Fueron indiferentes a este privilegio. Y por eso dicen estos textos que serán castigados más duramente. Y esto nos muestra que en el infierno unos sufrirán más que otros. Estos textos nos tienen que quitar la idea de que el infierno será igual para todos. Aquí el Señor Jesús está aclarando que no. Y está enseñando que no.
Habrá un castigo en el infierno. Todo rincón del infierno es sinónimo de castigo. Pero dice que habrá más castigo para unos que para otros. El castigo para Sodoma, según estos textos, será más tolerable que para los de Capernaum. Jesús dijo que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá más azotes. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Pueden leer esto en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Todos seremos juzgados y los no salvos irán al infierno. Pero el grado de castigo en el infierno no será el mismo. Al que más se le dio, más se le demandará. Los privilegios que tenemos aquí en la tierra por parte del Señor, por medio de su evangelio, conllevan a una mayor responsabilidad. Y gracias a Dios porque un día Él mandó misioneros a Colombia en los siglos pasados. Gracias a Dios porque nosotros tuvimos el privilegio de escuchar el mensaje del evangelio. Damos gracias a Dios porque hoy podemos pertenecer a una iglesia. Damos gracias a Dios porque cada domingo, cada miércoles, cada día de estudio bíblico, estamos allí aprendiendo su palabra y no estamos en otro lugar. Y eso es un privilegio que tenemos. Y entendemos que conforme a esto que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo de su palabra, Dios va a demandar. Todo aquel que ha sido expuesto al evangelio, si muere en pecado, si no se arrepiente de sus pecados, tendrá en el infierno una agonía más intensa que aquellos que murieron en sus pecados sin haber sido expuestos de una forma clara al evangelio. Si me estás escuchando, te suplico que no tomes esta enseñanza a la ligera. Te pido que prestes atención, porque de acuerdo a estos versículos que hemos leído, a esta enseñanza, el rechazo o la indiferencia que cada uno de ustedes muestre hacia el evangelio, esto dice que será un pecado muy, muy grave. Un pecado mayor que el de la inmoralidad, un pecado mayor que el de la homosexualidad. Será un pecado mucho más grave que el de la idolatría. El pecado de la indiferencia, escuchar el evangelio y ser indiferente, será castigado con mayor severidad en el infierno. Así como estas regiones disfrutaron de Jesús físicamente, ustedes también se han beneficiado de la presencia de Jesús espiritualmente. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y la palabra también dice que Él se manifiesta al mundo por medio de su palabra predicada. Seguro dirán que yo estoy dando hoy un mensaje muy asustador. Bueno, no es malo sentir temor cuando hay una razón legítima para sentirlo. En Mateo 10, versículo 28, Jesús dijo, no tengan miedo al que puede matar al cuerpo, pues el alma no puede matar. Teman a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Vivir sin tener temor de Dios es una necedad, es una insensatez, es una locura. La tercera enseñanza que encontramos aquí es que hay una sola vía de escape. Hay una sola vía de escape. El arrepentimiento y la fe. Estas ciudades serán condenadas porque no se arrepintieron, dice el versículo 20. Allí se hicieron muchos milagros, allí se predicó la palabra y no se arrepintieron. Lucas, en el capítulo 13 del 1 al 5,
Nos dice que el Señor repitió varias veces, si no se arrepienten, perecerán. Si no se arrepienten, perecerán, dice allí en estos versículos. La palabra arrepentimiento viene del latín repensare y significa pensar, pensar, repensar y no pasar de largo por un pensamiento. En griego significa reconsiderar, cambiar de un punto de vista a otro, cambiar de opinión. Esto está relacionado con nuestro proceso de pensamiento. Cuando decimos piensa lo mejor, considera este asunto, consúltalo con tu almohada, estamos dándole sentido a la palabra arrepentimiento. Algunos creen que creer en Dios es dejar de pensar. Creen que la fe es el proceso o la acción a través de lo cual yo anulo mi proceso de razonamiento. Y simplemente me entrego a confiar ciegamente en Dios. No. Dios no ha llamado a nadie a confiar ciegamente. Dios nos da razones en su palabra para que creamos en Él. Dios trata de convencer nuestro intelecto. El llamado de Dios al hombre es que piense como Dios piensa. El llamado de Dios al hombre es que vea las cosas como Dios las ve. El llamado de Dios al hombre es que llame pecado lo que Dios llama pecado, que odie lo que Dios odia y que ame lo que Dios ame. El llamado de Dios a los hombres es que juzgue las cosas como Dios las juzga. Eso es arrepentirse. El profeta Isaías lo plantea así en el capítulo 51, en los versículos 7 y 9. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esto es realmente hacer un cambio drástico de mentalidad, que nos llama a dar un giro drástico en nuestra vida, cambiar de dirección. Y así es la única forma en que podemos ver la vida desde la óptica de Dios. En unos domingos pasados nosotros estudiamos la parábola de Lucas 15 y del versículo 12 en adelante, la que se llama la parábola del hijo pródigo. Ahí tenemos la mejor ilustración de arrepentimiento. Un padre con dos hijos, uno de ellos le pide la herencia. Y aprendimos que en esa cultura hebrea lo que hizo este hijo fue una falta total de respeto hacia su padre. Fue decirle a su padre, yo no quiero que me gobiernes, no quiero obtener tu autoridad, dame mi herencia, que me voy. El padre debió castigar severamente a este hijo, pero no lo hace. Y este hijo desperdicia su plata, llega el hambre, se va a criar cerdos, desea comer la comida de los cerdos y estando allí recordó, pensó, trajo a su mente la bondad de su padre. Dice que volvió en sí, él estaba como loco. Y él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él recordó, usó su mente para pensar en la bondad de su padre y en los trabajadores que su padre tenía y que tenían comodidad allá. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Eso es arrepentimiento. Él se humilló. Él sabía que el pecado solo le había traído a su vida miseria y dolor. Y de acuerdo a las leyes de Israel, este padre hizo lo que ningún hombre con dignidad jamás haría. Los hombres en Israel en esa época caminaban despacio como símbolo de dignidad, pero este hombre dice que cuando vio a su hijo se levantó su túnica y corrió hacia él. No le importó que estaba sucio y oliendo feo, lo abrazó y lo besó. Y este hijo comenzó su discurso. Padre, yo he pecado, no soy digno. Pero dice que el padre le interrumpió y comenzó a gritar, maten a un becerro, saquen el mejor vestido, hagamos fiesta porque mi hijo ha resucitado. Estaba muerto y ha resucitado. Y le dio su anillo. Y hizo una fiesta.
porque Él volvió arrepentido. Cuando hay un corazón arrepentido, la bondad de Dios abunda. Ese Padre bondadoso de esta parábola es Dios. Esto no debería llamarse la parábola del Hijo Pródigo, sino la parábola del Dios bondadoso y benevolente, que es capaz de perdonar a un pecador que ha caído en la más grande de la miseria física y espiritual y viene arrepentido. Y Dios muestra su bondad para perdonarle. Pero si no te arrepientes, después de escuchar el Evangelio, dice estos textos que hemos leído, tu castigo será mayor que el de Sodoma y que el de Gomorra. Si me estás escuchando, oro al Señor que este mensaje te ayude a pensar mejor, a reconsiderar tu camino que hasta ahora llevas. Todavía hay una puerta de oportunidad abierta para ti. Piensa, razona de tal forma que puedas, como este hijo pródigo, dar la vuelta a tu vida y venir a ese Padre amoroso y bondadoso que está listo para perdonarte solo si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Dios te bendiga. Vamos a terminar nuestro servicio alabando nuevamente al Señor, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonando el himno 73, Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, quien nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Iglesia, damos gracias a Dios porque nuestro corazón nunca fue indiferente al escuchar el Evangelio. Y por eso hoy podemos terminar este servicio alabando al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes hoy, toda esta semana y siempre. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Estamos despedidos.